Bueno, muchas gracias al doctor Diego González, secretario de la Comisión Segunda. Doy la bienvenida a todas y cada una de las personas presentes. Por supuesto, en primer lugar, a las víctimas de la violencia policial y a sus familias, en general a las personas que han sufrido las consecuencias de lo que ha ocurrido en la ciudad de Bogotá y en otras partes del país en los últimos días. Por supuesto, a mis colegas les agradezco mucho que estén presentes y que vayan a intervenir sobre este asunto, tanto a mis compañeras y compañeros del Senado como también de la Cámara y por supuesto a los distinguidos compañeros también del Consejo de Bogotá, quienes también han tenido esta iniciativa y especialmente menciono aquí al concejal Diego Cancino, quien a pocas horas de haberse registrado ya los primeros hechos, pues también expresó su deseo, como concejal Carlos Carrillo, también la concejal Susana Mohamed, en fin, Heidi Sánchez. A todas y todos un muy cordial saludo en la mañana de hoy. El propósito de esta audiencia, por supuesto, es escuchar en primer lugar a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos y a las autoridades sobre hechos que conocemos de extrema gravedad y que voy a dedicar esta breve intervención a definir de una manera lo más clara posible, porque, y de una vez adelanto cuál es la iniciativa que les planteo en esta audiencia. Yo considero que una situación tan grave como la que hemos vivido en las últimas horas y en los últimos días en el país amerita una acción distinta. Lo que hemos presenciado, el hecho de que en menos de 24 horas, o mejor, entre la noche del día 9 de septiembre y el día 10 de septiembre, en cerca de 9 localidades de la ciudad y también en Soacha, personas que estaban transitando en medio de protestas que suscitó un hecho conocido por la opinión pública, la manera en cómo fue torturado y después asesinado en un CAI el ciudadano Javier Ordóñez, pues hayan salido a protestar y en medio de esas protestas decenas de agentes de la policía hayan activado sus armas de fuego, hayan provocado la muerte de 14 personas y heridas a un número todavía bajo investigación, pues ese hecho, a mi modo de ver, no amerita ningún tipo de definición distinta a crimen de lesa humanidad. Como ustedes saben, los crímenes de lesa humanidad están definidos, entre otros instrumentos, como acciones de carácter generalizado y sistemática que atentan contra la población civil. Y eso es lo que precisamente presenciamos. En primer lugar, quiero señalar que la dimensión y el carácter coordinado que tuvo esta acción amerita esa definición. Es decir, no cabe bajo ninguna explicación razonable y lógica la deducción que en distintos puntos de la ciudad, en un mismo momento y de una misma forma, hayan reaccionado simultáneamente un número muy considerable de agentes de la policía. Por supuesto, aquí está por determinar si esto fueron órdenes o si había un patrón concertado o si actuaron determinados grupos de la policía concertados, pero lo que es evidente además es que hubo una clara situación omisiva por parte del primer responsable de esta situación, que sin lugar a dudas es el presidente de la República, quien además de ser pues el jefe de la rama ejecutiva, pues es también jefe y autoridad principal de las fuerzas militares y de policía. Y esto estaba ocurriendo a los ojos del país. Es decir, esto no fueron hechos que se suscitaron en la sombra sin que se conocieran públicamente, no estaban ocurriendo estas circunstancias
y no escuchamos una sola intervención pública, ni del presidente, ni del ministro de Defensa, al menos dando instrucciones precisas y concretas para que se detuviera esta masacre. Así que, primer asunto que señalo claramente, aquí hay elementos suficientes para señalar que este es un crimen de lesa humanidad, pero además porque esta situación no surgió de la nada. Es decir, el comportamiento de los agentes de policía que asesinaron, hay que decirlo así, al ciudadano Javier Ordóñez, no fue un comportamiento espontáneo. Estas personas ya habían venido teniendo actuaciones contra personas, contra ciudadanos en el CAI en el que ocurrieron estos hechos, si no estoy mal, en el CAI de Villaluz. Entonces, ahí hay un comportamiento que tiene antecedentes, y lo mismo podríamos decir con relación a los otros incidentes. No es la primera vez que se presenta. Así que tenemos un comportamiento continuo que se da en la impunidad, que es otro hecho que seguramente en esta audiencia vamos a examinar detalladamente. Un segundo elemento es que hubo torturas. Es decir, no solamente se presentaron agresiones, disparos, distinta clase de eventos que implican maltrato, sino torturas, acciones degradantes e inhumanas, que también son hechos que están tipificados en instrumentos internacionales como, repito, el Estatuto de Roma. Y por último, señalo que en estas circunstancias se presentó una especie de concierto entre la autoridad policial y en algunos casos particulares o personas que estaban vestidas de civil, que no sabemos si eran agentes secretos o si eran personas que están trabajando en una especie de estructura parapolicial que ha venido surgiendo y que vemos actuar en distintas manifestaciones. Así que la pregunta es, tenemos ahora, además del fenómeno del paramilitarismo, un fenómeno nuevo de una especie de estructuras parapoliciales. ¿Es eso lo que estamos viendo? Personas a las cuales se le entregan armas y actúan, o personas que le prestan las armas a los miembros de la fuerza pública para que disparen contra la multitud, o personas que disparan simultáneamente en esos videos que probablemente vamos a presentar un poquito más adelante en esta audiencia para refrescar la memoria, y que actúan con total anuencia, total complicidad de los miembros de la fuerza policial. Entonces tenemos el hecho de que hay una acción generalizada y sistemática, que hay acciones de torturas y tratos inhumanos y degradantes, que hay acciones en las cuales vemos una concertación con particulares. Vemos que los CAI se convierten en centros de tortura, que hay una acción planificada para agredir a la población. Entonces, además de, por supuesto, las investigaciones que debe haber y que esperamos que nos sorprendan con que tengan algún resultado en esta oportunidad, de los llamados que hemos hecho insistentemente al ministro, el ministro le hemos pedido que dimita de todas las formas posibles, pero con total soberbia y arrogancia más bien a lo que se ha dedicado es incluso amenazar a los opositores. Vimos afirmaciones absolutamente desconcertantes en una especie de remedio de debate que tuvimos en el Senado, la manera en cómo él se refirió a las muy justas apreciaciones que hicimos senadores de la oposición. Bueno, aparte de eso, creemos que llegó el momento de poner en conocimiento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, esto es lo que quiero proponerle a mis colegas que hagamos, de enviarle una comunicación en la que explicitemos que se ha cometido o se están cometiendo crímenes que son catalogados como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional en un ambiente de impunidad. Es increíble que estemos discutiendo todavía si el asesinato de Dylan Cruz fue un hecho del servicio y si debe ir a la justicia penal militar o no. Y además de eso, con una total omisión de autoridades como el presidente de la República y el ministro de Defensa. Así que yo solicitaría a ustedes que una conclusión, una de las que pueden ser
asumidas en la mañana de hoy es que enviemos cuanto antes una comunicación a la Corte Penal Internacional anexando los videos, los testimonios que tendremos en esta audiencia y mucha otra información disponible para que este no sea simplemente una reunión de denuncia, cosa que es muy importante, sino de acciones que ya hemos venido tomando por iniciativa del senador Roy Barreras y de otros compañeros de la Comisión de Paz. Hemos enviado comunicaciones también a otras instancias internacionales y ayer vimos que la Comisión Interamericana, en un duro pronunciamiento, pues ha llamado la atención sobre esto. Les doy la bienvenida y agradezco su participación en esta audiencia.